Cuarta presentación de conversaciones sobre esoterismo. Carlos Guillermo Senra, mi nombre, creador de Educación Humana Coaching Integral. David Giacchio, nuestro compañero de aventuras, investigador, periodista, tarotista y especialista en diversas técnicas de sanación y crecimiento personal. Simplemente, como productores de la Caja de Pandora, nos permitimos presentarlo y realizar algunos comentarios abiertos relacionados con los tópicos de su próxima exposición. Tarot y sugestión, y por nuestro lado, ¿qué podemos plantear en relación a estas cuestiones? De manera lateral, de manera abierta, como decíamos. Primeramente me surge algún mínimo comentario sobre las mancias en general, y me viene a la mente una, creo que muy feliz imagen de Alejandro Jodorowsky, referida puntualmente al tarot, pero creo que aplicable a básicamente a cualquier mancia. Él decía en un momento: el tarot es una máquina metafísica. Y creo que efectivamente podríamos decir que el tarot o cualquier otra mancia, bien conducidas, responden a una suerte de espacio en el cual entra un pasajero, podríamos llamarle consultante, en donde entra un intérprete al que podríamos etiquetar de conductor. Cuanto más en blanco, remito a aquello de la tabla rasa de no recuerdo cuál célebre filósofo del siglo XVIII-XIX, cuanto más en blanco, menos pendiente de escuchar lo que quiera escuchar esté el pasajero. Cuanto mayor visión gnóstica y menos recorrido protocolar tenga el conductor, más feliz va a ser este resultado. Una mancia bien conducida, bien dirigida, permite la obvia visión de interpretación del presente, pero también salir del tiempo y recorrer el pasado y, por qué no decirlo de esta manera, recorrer el futuro. Estamos en momentos en los que tenemos personajes dando vuelta como el señor Garnier, que nos aportan aquello de diferentes planos, diferentes tiempos que se interpenetran, de aperturas o ventanas temporales, por medio de las cuales llegamos a otras dimensiones, pero al mismo tiempo a centros dentro de nosotros mismos que ven nuestra vida terrenal actual desde fuera del tiempo. Tenemos aquella cuestión tanto propia de la enseñanza de Garnier como de cuestiones metafísicas en general, de lo que es el pensamiento potencial, en cuanto a interpretar que cada cosa que nos va ocurriendo no es otra cosa que la lluvia de una nube cargada por nosotros mismos en el pasado inmediato, o dicho de otra manera, que cada nuevo instante no es otra cosa que la realización potencial de aquello que nosotros mismos básicamente creamos. Entonces, una mancia bien dirigida es aquella en la que quien conduce y quien ve dice lo que ve y no lo que opina de lo que ve, y remarco esto porque es un defecto común de tarotistas, astrólogos y otros amigos. Por supuesto que no está dentro del repertorio de virtudes de David. David es un verdadero tarotista que no dice lo que opina de lo que ve, sino que interpreta realmente con una gran capacidad gnóstica, tanto presente como pasado como futuro, teniendo como intermediario, por supuesto, sus cartas, sus arcanos mayores y menores, y
todas las confirmaciones necesarias a aquellas cuestiones en las que él plantee posibilidades y que mismo no esté seguro de interpretarlas bien. De eso trata una mancia, especialmente como el tarot, en la que es muy importante que las dos personas estén en eje, como decíamos al comienzo, que la predisposición inicial del consultante sea ninguna, sea esta situación de la tabla rasa y no la de ir a querer escuchar lo que quiere escuchar, o dicho de otra manera, a buscar un aliado en su terapeuta tarotista. Entonces, en materia de cerrar nuestra presentación y nuestro pase, no solo interoceánico, sino esta vez diferido también en el tiempo, a nuestro colega y camarada David Giacchio, nos encontramos con que veníamos recordando a un célebre astrólogo argentino, donde aquí la curiosidad ya parte de su propio nombre. Resulta que se llamaba Boris Christoph, y él mismo en una oportunidad contaba que alguien le decía: qué buen seudónimo, qué buen apodo que te elegiste, Boris Christoph. Es impresionante la onda que tiene, la atmósfera que crea. Estamos realmente ante alguien especial. Y el pobre Boris decía: no, perdón, pero es mi nombre verdadero y mi apellido verdadero también. Boris Christoph, absolutamente insuperable. Como nombre y apellido reales para un astrólogo. ¿Qué nos contaba el amigo Boris Christoph en una oportunidad? Algo creemos sumamente interesante, que él tenía un consultante que asistía regularmente todos los años, hacía su revolución solar. Queremos que en general puedan entender cuáles son los dos grandes recursos, los dos grandes mapas que realiza la astrología sobre un consultante. Uno que hace en principio una vez en la vida, que es la carta natal, y la revolución solar, que es un estudio anual acerca de lo que viene del momento de ser realizada hacia adelante. Y Boris Christoph contaba que en una oportunidad este asiduo y rutinario consultante anual no pudo verlo, volvió al año siguiente y le comentó que realmente no había tenido situación negativa por transcurrir, problemas económicos muy serios, la necesidad de trabajar a destajo, problemas de salud también, si recordamos bien, de su esposa. Y el gran Boris cerraba esta anécdota diciendo: es increíble o llamativo cómo a veces el destino se las arregla para que, aún donde tenemos respuestas y soluciones genuinas para nuestra vida, la vida por algún motivo nos ponga una pared ante eso y nos obligue a la incertidumbre, nos obligue al desconcierto. Hay quienes hablan, creemos que bastante más de la cuenta de lo sano y recomendable del karma. Creemos y aseguramos ante todo que el karma existe, pero no dejamos de percibir que el karma es la gran excusa para no hacernos cargo de nuestro propio desorden. Entonces, indudablemente, en esta anécdota puede haber estado de por medio una situación de karma que impidiera, que bloqueara el acceso a aquello que tanto remarcamos como las principales necesidades profundas del ser humano, que son las de acceder a respuestas para sus interrogantes reales y a soluciones para sus verdaderos problemas. Pero bueno, por una cosa o por la otra, karma mediante o vida mediante, tenemos con que las mancias existen, que muchas veces sostuvieron decisiones importantes de seres importantes en momentos muy condicionantes para la vida
inclusive de naciones enteras, y que para cada uno de nosotros, seres mortales, asistir a un, como decíamos, consultante recomendable con la principal cualidad de decir lo que ve, sostenido por una fuerte visión gnóstica, y no opinar sobre lo que ve, realmente es un complemento a todo este mundo de necesarias respuestas y soluciones fuera de las que podamos obtener por nosotros mismos. La ayuda existe, el bien y el mal individual existen, el mal colectivo y el peor de todos estos, el organizado también, pero también tenemos la asistencia realmente a veces milagrosa, en el mejor de los sentidos, de quien adentrándose con nosotros en una máquina metafísica como es el tarot, pueden reencauzar sólidamente nuestra vida. Fin para nuestra presentación y nuestro pase interoceánico y extratemporal con nuestro camarada David Giacchio. Hoy vamos a hablar de la sugestión y de un tema que por ahí es bastante polémico, que es la sugestión y el tarot. Mi nombre es David, yo me dedico al tarot, soy tarotista, y creo que de estos temas no se suele hablar, probablemente por un interés en muchos tarotistas. Dentro del ocultismo y del esoterismo se lo ve de determinada manera como un tabú. Vamos a entender a la sugestión como una indicación donde el oyente cree que una indicación proveniente desde el afuera es un pensamiento propio. La sugestión puede funcionar por un medio, por una insinuación física, una mención, repeticiones, asociaciones. En definitiva, insinuar es avisar encubiertamente. Yo no soy consciente de que un pensamiento que no es mío me está afectando y lo tomo como propio. Podemos entender que esto está pasando hoy en día a escala global, donde podemos recibir sugestiones todo el tiempo desde medios de comunicaciones, podemos recibir sugestiones, de hecho, desde nuestra más temprana edad. Se entiende que la sugestión ha cambiado más de una vez el comportamiento de alguien. Cuando alguien quiere modificar el comportamiento de un niño, por ejemplo, se lo sugestiona de determinada manera. Muchas veces, a partir del miedo, a partir de fantasmas imaginarios, que le indican que si no corrige determinada acción, va a tener una consecuencia nefasta para él. Entonces él la corrige por su propio bien. En definitiva, estamos viendo esto a una escala micro. Creo que esto se trata de ver cómo funciona dentro del esoterismo y más específicamente dentro de la práctica del tarot. Para empezar, estamos hablando de una sugestión mental que implica poner un pensamiento en el subconsciente del otro. De esto habló muchísimo William Walter Atkinson, a quien lo recomiendo. Lo estuve leyendo esta semana para estar un poquito más informado sobre el tema de la sugestión desde el punto de vista con un poquito más de rigor científico, porque no estamos haciendo ciencia, pero bueno, es realmente interesante. Él hace una división, una clasificación de distintos tipos de sugestión. También era un ocultista esta persona, pero en definitiva creo que lo que estamos haciendo es presentarlo con algo de rigor. No es un programa científico, pero entender que la sugestión existe y que la sugestión se ha separado, por un lado, en el campo de la psicología, y por el otro lado hay una sugestión dentro de determinados temas de lo oculto. Como mencioné anteriormente, la sugestión lo tenemos como un término peyorativo, pero la sugestión sirve también para
cambiar determinadas acciones, determinados comportamientos que a veces son perjudiciales para nosotros. Creo que si vamos a hablar de sugestión y vamos a hablar del tarot, antes de meterme en el tarot hay que hablar del efecto Forer. Bertram Forer, en 1948, si no me equivoco, un psicólogo, hace un experimento en una clase que él tenía. Da a sus alumnos una cantidad de test de personalidad para que completen. Los alumnos lo completan, se lo devuelven y él los analiza y les devuelve una descripción de la personalidad a cada uno de sus alumnos. Finalmente, Bertrand tiene como finalidad que sus alumnos puntúen del 1 al 5 en una escala de satisfacción qué tanto se acerca el resultado de este test de personalidad a la descripción que ellos consideran como su verdadera personalidad. En promedio los alumnos le arrojan del 1 al 5 un 4.2, es decir, hubo mucho acierto en este test de personalidad. Sin embargo, Forer lo que había hecho era entregar a todos la misma descripción. ¿Qué se desprende de esto? Que a partir de determinadas generalidades nos podemos sentir muy identificados. Ejemplo, uno es tarotista y viene un consultante. Uno sabe que el consultante está lleno de expectativas y que si va a ver a un tarotista, probablemente tenga algo que le esté preocupando mucho. Entonces, en una lectura de cartas, si yo le digo antes de tirar una carta, me parece que estás muy preocupado por algo al consultante, y lo más probable es que así sea. No estoy diciendo que todos los tarotistas hagan lo mismo, ni que en todas las mancias se realicen las mismas artimañas, pero creo que esto también nos ha desacreditado un poco. En fin, existe este efecto Forer, y por el otro lado hay una cita de autoridad. Cuando uno va a ver a un astrólogo, a un tarotista, mismo a un profesional, y no estoy comparando las actividades, estoy diciendo que esto es así, uno se pone frente a alguien que sabe más. Y en el caso de un tarotista es alguien que sabe más y que probablemente pueda ver el futuro del consultante. Entonces uno se rinde de determinada manera, hay un pacto implícito. Hay algo que funciona de manera subconsciente, hay un tratado. Si sumamos el efecto Forer a esta cuestión de la autoridad, creo que puede haber una sugestión muy grande. De hecho la hay. El problema es verlo como algo totalmente peyorativo y verlo como la única práctica que puede realizar un tarotista. Para empezar, hay que dividir al tarot, porque no quiero hablar de esto sin mencionar que el tarot no es algo unívoco. El tarot puede ser evolutivo o puede ser predictivo, es decir, puede centrarse en la personalidad y en el propio desarrollo de uno, dando herramientas para poder abarcar un presente y predisponer un mejor futuro. O el tarot puede ser predictivo, que también da herramientas, mirando absolutamente lo que vendrá. Sí, desde un punto de vista científico es indemostrable, pero acá no nos interesa tratar con rigor científico estos temas, sino desmenuzar el tema de la sugestión. ¿Dónde está? ¿Se utiliza y es válido? Por otro lado, creo muy importante entender de dónde sale el tarot.
Desde una perspectiva histórica podemos ver que referencias desde el 1200, 1227 creo, como cartesillas que instruía a los niños italianos en las buenas costumbres. Después aparece el término naivies, que denota un origen árabe, viene de ahí deriva la palabra naipes. Después tenemos el tarot de Mantenga, que es muy antiguo, de 1460 más o menos, mismo tiempo en el que sale el de Visconti Sforza. Pero ¿qué es lo que realmente pasa? Había una transmisión de conocimiento que se daba de forma críptica. Hay diferentes autores, algunos van a atribuir un origen egipcio al tarot, otros un origen hebreo al tarot, otros un origen zíngaro al tarot. Creo que no hay ninguno que esté acertado, creo que el tarot se fue desarrollando a partir de distintas escuelas de conocimiento y de misterio antiquísimas, y desde mi punto de vista, como todo conocimiento oculto, se fue transmitiendo de forma críptica. Cuando uno tiene una carta de tarot, uno está viendo la numerología, uno está viendo los colores, las disposiciones, los personajes, cómo están distribuidos, cerca y lejos de qué carta están, y después hay algo que es la intuición. Sí, esa cuestión mágica de la intuición que todo tarotista tendrá en su mayor o menor medida. Podemos hablar de grandes tarotistas. Podemos decir que Eteilla fue quien popularizó el tema del tarot, pero tenemos personas que lo trataron con mucho más rigor, desde el lado oculto. Eliphas Levi, es imposible no hablar de él. De hecho, es imposible no hablar de la Golden Dawn, y podríamos hablar de Aleister Crowley viniendo más cercanamente en el tiempo. Eso no significa que el tarot sea malo o sea bueno, pero sí significa que es oculto. Hay algo que se transmitió en manera de cartas o de láminas, coloreadas de distinta manera, con dibujos muy precisos y muy detallados, que cuando uno realmente se adentra en cuestiones del tarot, no puede hacerlo sin aprender algo de numerología, sin entender que hay varios gnosticismos que han atravesado esta disciplina, uno greco-egipcio si se quiere, otro que es la Kabbalah, la numerología, entendiendo al número como algo determinante y no la abstracción del número. Un número determina, un número no es una adición. En fin, hay un montón de factores y me estoy olvidando algunos para entender al tarot como una disciplina que se desarrolló con el tiempo, a través del tiempo, y que se mantuvo de forma oculta por alguna razón. La razón principal, probablemente la Inquisición. Para transmitir determinados conocimientos fueron cambiándose algunos arcanos, se les cambió la forma, pero se les siguió dando el mismo significado oculto, y se lo hizo de una manera mucho más asequible para el mundo común, que nadie se horrorice, más allá de algún arcano que puede llamar la atención de por sí. Y así se fue transmitiendo. Voy a ver si puedo ponerles algunas imágenes de los primeros tarot para que puedan reconocerla. Esto sí es una simple curiosidad, pero me parece importante ilustrar de esa manera. Y dejo de lado la astrología, que también es importantísima para entender al tarot. Y desde ahí se dice que el conocimiento del tarot probablemente tenga que ver con Sumeria directamente. En fin, un arcano se compone de imágenes arquetípicas. No vamos a hablar de arquetipos
no me voy a extender sobre los arquetipos. Los arcanos son imágenes que viven en nuestro inconsciente, o mejor dicho, un conjunto de imágenes que se nos presentan como un misterio. El misterio está en saber leerlo, en saber interpretarlo. Jung, por ejemplo, entendía al tarot como una herramienta terapéutica muy valiosa, que podía hablarnos de nosotros mismos, de llegar a un mayor nivel de autoconocimiento y tocando fibras muy sensibles en nuestro subconsciente. Nuevamente, no le trato de dar rigor científico, tampoco de sacárselo, son cosas distintas. Pero el tarot, obviamente, no es sugestión. Que haya sugestión en su práctica es otra cosa. Durante este tiempo he visto un montón de videos que desacreditan al que hace tarot como una persona que sabe sugestionar y meterse, entre comillas, en la cabeza del otro. Y nuevamente, como dije hace un tiempo, no es que eso sea falso, pero no es completamente verdadero. Hay un experimento bastante conocido, de hecho hubo varios similares, en el que hablé ya en el primer programa que hicimos con Carlos, que lo menciona Robert Stone en La magia del poder psicotrónico. En este experimento hay, creo que era una mujer con poderes psíquicos y científicos que hacían pruebas con esta mujer. Y de repente podía hacer que salgan chispas de determinados materiales, mover objetos con la mente, etc. Esta historia las conocemos todos con algún nombre. Cuando estos científicos quieren presentar y ampliar a la comunidad científica este descubrimiento, de hecho, esta mujer que hacía estas proezas las hacía a distancia, no tenía ningún problema. Pero al parecer había un conductor en el éter aún más importante. Cuando se llama a nuevos científicos, totalmente descreídos de los poderes de esta mujer, no se cambian las condiciones de experimentación, pero la mujer no puede realizar estas proezas. Pasa lo mismo en el tarot, por ejemplo. Cuando viene alguien a hacer una consulta y solamente quiere ver si sos capaz de adivinar su futuro. Creo que se trata de cuestiones muy complejas que, si bien de alguna manera están bastante difundidas, tienen la necesidad de estudiarse de manera muy seria y por otro lado tienen la necesidad de practicarse con mucha honestidad. Por eso en este programa yo no quiero hablar de la mayoría de los tarotistas como personas que utilizan artilugios mentales bastante simplificados para impresionar al consultante, pero tampoco decir que es todo intuición. El tarot, como un conjunto de escuelas, por lo menos así lo veo yo, lo único que hace es transmitirnos un conocimiento sobre uno a partir de la utilización de técnicas e intuición. Hay cosas con las que el esoterismo no se va a casar, con la ciencia nunca, y la ciencia va a tener siempre otro nivel desde afuera, va a tener otro estatus social. Creo que lo importante de remarcar acá es que no debemos confundir el rigor científico con el conocimiento y con la sabiduría, por lo menos desde el lado del esoterismo. El mensaje que quiero transmitir, si se me permite, es tanto una persona que va a estudiar tarot como una persona que va a realizarse una consulta debe siempre ver cuáles son sus verdaderas motivaciones. De sus motivaciones va a salir el resultado. Ser honesto con las capacidades de uno y, sobre todo un tarotista, ser honesto con lo que ve
y con lo que uno está viendo. Me parece que estamos tratando muchas veces con personas que tienen alguna desesperación o algún dolor interno que no pueden o no saben canalizar de otra manera. Entonces, ante todo, tratamos con seres humanos y me parece que eso no lo debemos dejar de recordar nunca. Les agradezco esta oportunidad. Si les interesa, podríamos seguir hablando del tema de la sugestión y del tarot, por lo menos son dos temas que a mí me interesan. Me hubiese gustado extenderme más sobre Crowley, pero me hubiese ido por las ramas y es algo que suelo hacer con facilidad. Y sobre muchos autores más, en verdad. Y también hablar con un poco más de rigor del tarot, solo di un pantallazo general y mi opinión, que en este caso no sé si es válida, pero estoy seguro que, sí, creo que es válida y que lo que busca es que no haya consecuencias negativas para un consultante, más allá de que uno le diga lo que le tenga que decir. Yo realizo tarot predictivo y evolutivo. Me centro más en el evolutivo, pero cada lectura es distinta, entonces no es que esté a favor de un tarot o del otro. Y sí, obviamente, me cuido mucho de no hacer generalizaciones y tratar de no sugestionar a la otra persona. En fin, les agradezco, los invito a mi Instagram, que es Paso del Eremita Tarot, tanto por si quieren recomendarme algo, hacerme alguna crítica o hacer alguna consulta del tarot. Muchísimas gracias.